Los libros poéticos y sapiensales. Así se llama a una colección de libros que encontramos en el Antiguo Testamento, libros que forman parte del canon de la Biblia. Y estos libros fueron definitivamente inspirados por Dios. Allá en Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 32 dice, y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Así dice la Biblia respecto a muchas obras de carácter poético y sapiensal que Salomón escribió en su momento. Como vemos, dice que escribió 3000 proverbios, es decir, axiomas de sabiduría. Y también compuso 1005 cantares, es decir, cánticos que alababan a Dios. Por tanto, la literatura poética y sapiensal forma parte de uno de los muchos estilos literarios que encontramos en la Biblia. Y en esta oportunidad queremos iniciar una sección de estudios orientados a conocer estos libros poéticos y sapiensales que encontramos en la Biblia. Y si hablamos específicamente del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento podemos encontrar cuatro divisiones principales. La primera es Pentateuco. En griego, Pentateuco es una palabra compuesta donde penta significa cinco y teucos significa rollo o libro. En este sentido, el Pentateuco es una palabra que significa cinco libros. Y estos cinco libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego, la segunda división está compuesta por los que llamamos los libros históricos. Estos presentan el relato del desarrollo y decadencia espiritual de la nación de Israel. Estos libros son Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego hay una tercera sección que se conoce como los libros poéticos o sapiensales. Estos libros hacen una presentación del culto al Señor y de la fe personal. Estos libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Finalmente, tenemos la última división que son los libros poéticos. En estos el Señor revela sus bendiciones, juicios y promesas. Esta sección se divide a su vez en los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y luego tenemos los otros 12 profetas que siguen adelante de Oseas a Malaquías, que son conocidos como los profetas menores. Es importante comprender que la clasificación de profetas mayores y profetas menores no está en función de su calidad literaria. No significa que los libros proféticos de Oseas a Malaquías, clasificados como profetas menores, son de menor calidad, sino que más bien el nombre de profeta mayor o profeta menor ha sido dado de acuerdo al volumen o contenido o cantidad de capítulos que cada uno de estos libros posee. Así que definitivamente el Antiguo Testamento es una joya literaria que no solo bendice espiritualmente a nuestras vidas, sino que en ella podemos encontrar una diversidad de géneros literarios, de los cuales en esta oportunidad queremos enfocarnos en los que se conocen como libros poéticos y sapiensales. Y bueno, pues antes de seguir avanzando, queremos hablar un poco acerca de las características del mensaje de cada uno de los libros que encontramos en el Antiguo Testamento y específicamente en los libros poéticos y de sabiduría. En primer lugar, tenemos los libros del Pentateuco y los libros proféticos que forman una sección importante en el Antiguo Testamento. En este caso, prácticamente Dios transmite al ser humano de forma directa sus palabras expresadas a través de su ley o a través de los profetas. En este caso, Dios ha hablado y Dios se ha dado a conocer a través de la ley que le dio a Moisés y a través de las palabras de los diferentes profetas que levantó a lo largo del Antiguo Testamento. Así que prácticamente estos libros, conocidos como, o clasificados, mejor dicho, dentro del Pentateuco y los libros proféticos, transmiten de manera directa ese conocimiento, esa palabra de parte de Dios dirigida a los seres humanos.
Luego, en segundo lugar, tenemos los que conocemos como los libros históricos. En este caso, por medio de acontecimientos históricos, Dios le da al hombre grandes lecciones acerca de la vida y de sus propósitos. Como dijo Pablo, todas las cosas que están escritas en estos libros fueron escritas para nosotros, para nuestro provecho, para que aprendiésemos a través de ellas. Y ciertamente así ocurre, porque los libros históricos no solo nos ayudan a conocer el contexto histórico en el cual se desarrollaron cada uno de los acontecimientos y personajes principales del relato bíblico, sino que también nos dan lecciones importantes de hombres y mujeres que en determinado momento siguieron a Dios y pueden ser un ejemplo o una inspiración para nuestra vida cristiana, pero también nos muestran ejemplos de personas que desafortunadamente eligieron el mal camino y cómo sus malas decisiones los condujeron al fracaso, lecciones que hoy todos nosotros podemos aprender para bien de cada uno de nosotros. Así que definitivamente una segunda sección en este grupo de libros nos habla acerca de acontecimientos históricos por medio de los cuales Dios le da al hombre grandes lecciones acerca de la vida y de sus propósitos. Y en tercer lugar tenemos los que conocemos como los libros poéticos y sapiensales. En este caso es el hombre que habla con Dios en vez de ser Dios quien habla al hombre. Muy diferente a los libros del Pentateuco y proféticos, donde es Dios quien directamente le habla al hombre. En este caso es el hombre expresándose delante de Dios a través de la literatura poética y sapiensal que encontramos en la Biblia. Así que estas son las tres secciones que tenemos y podemos ver las características de cada uno de los mensajes que podemos encontrar en las diferentes clasificaciones que tenemos de los libros del Antiguo Testamento, y nos vamos a centrar mucho en el mensaje que encontramos en los libros poéticos y de sabiduría. Ahora bien, hay una pregunta que tenemos que hacernos antes de continuar avanzando en este estudio, y esta pregunta es: ¿qué es la literatura poética y sapiensal en la Biblia? Bueno, prácticamente aquí tenemos dos géneros literarios que encontramos en las páginas de las Sagradas Escrituras. Es la literatura poética y sapiensal. Si hablamos de literatura poética, prácticamente este se caracteriza por el uso de paralelismos, imágenes vívidas y expresiones emocionales profundas. También este género literario incluye alabanzas, lamentos y oraciones. Por otro lado, tenemos la literatura sapiensal. El término sapiensal proviene del latín sapientia, que significa sabiduría. Y la literatura sapiensal enseña prácticas sobre la vida, la moral y la relación con Dios. Estos textos han sido fundamentales en la tradición judía y cristiana. Tanto la literatura poética como sapiensal ha tenido un profundo impacto e influencia en nuestras vidas, proporcionando una guía espiritual y conocimiento sobre la existencia humana. Ahora, si hablamos acerca de en dónde podemos encontrar este tipo de géneros literarios, tanto literatura poética como sapiensal, no solo lo encontramos en los libros que generalmente clasificamos como libros poéticos, sino que se encuentra alrededor de muchos libros de la Biblia. Por ejemplo, podemos ver en esta diapositiva al menos 22 fuentes donde pudiésemos encontrar parte de este tipo de literatura. Por ejemplo, allá en el libro de Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24 tenemos el canto de Lamec. También en Génesis 9, 25 al 27 tenemos las bendiciones y maldiciones de Noé en forma de este tipo de literatura. También tenemos la profecía de Rebeca en Génesis 25, 23 que está expresada en el tipo de literatura poética. Tenemos las bendiciones de Isaac a Jacob y Esaú en forma de poesía y cántico allá en Génesis capítulo 27, versículos 27 al 29. Y así sucesivamente podemos encontrar a Jacob cuando bendice a José allá en Génesis 48, 15. Jacob y su profecía hacia sus 12 hijos en Génesis 49, del 2 al 27. Tenemos el canto triunfal de Moisés y María allá en Éxodo capítulo 15, versículo
versículos 1 al 18. También la bendición sacerdotal en forma de cántico en Números capítulo 6, versículo 24 y 26. El canto del pozo en Números capítulo 21, versículo 17 al 18. El canto triunfal sobre los reyes amorreos en Números 21, versículo 27 al 30. Las profecías de Balaán en forma de cántico en Números capítulo 23. También tenemos el canto final de Moisés en Deuteronomio 32. También tenemos cómo María bendice a las tribus en forma de cántico y una especie de literatura poética en Deuteronomio capítulo 33. Tenemos el canto de Débora en Jueces capítulo 5, el canto de Ana en Primero de Samuel capítulo 2, versículos del 1 al 10. Tenemos el poema de Samuel en Primero de Samuel capítulo 15. Tenemos la elegía de David sobre Saúl y Jonatán en forma de lamento en Segundo de Samuel capítulo 1, versículo 19 al 27. Y también en el Nuevo Testamento podemos encontrar este tipo de literatura, hablando de cánticos. Por ejemplo, en el Evangelio según Lucas tenemos el canto que se conoce como el Magnificat, que es el canto de María. Tenemos el Benedictus, que es el cántico de Zacarías. Tenemos Gloria in Excelsis de los ángeles y tenemos el Nunc Dimittis, que es el cántico de Simeón. Todos estos cánticos los encontramos en el Evangelio según Lucas. Así que definitivamente podemos ver cómo la Biblia está llena de este tipo de literatura, tanto poética como sapiensal, y que se encuentra a lo largo de muchos pasajes de la Biblia, no solo en los libros que usualmente conocemos como libros poéticos, sino que realmente encontramos esta riqueza literaria en muchas secciones de las Sagradas Escrituras. Y bueno, pues si hablamos acerca de las riquezas literarias que encontramos en los libros poéticos y sapiensales, podemos hablar de al menos 8 de ellos. En primer lugar, tenemos el uso de paralelismos, metáforas y simbolismos. Vamos a considerar durante este estudio qué son los paralelismos y cómo lo combina con una serie de simbologías, imágenes vívidas que le dan realce y hermosura al relato que se encuentra en estos libros maravillosos de la Biblia. También, entre otras riquezas literarias que encontramos en estos libros poéticos y sapiensales, tenemos que estos arrojan luz sobre la vida diaria, es decir, nos dan preciosas lecciones que debemos considerar para nuestro bien, exhortan a la justicia y a la prudencia. También lidian con preguntas conflictivas sobre la fe en cuanto a Dios. En quinto lugar, también disertan acerca del sufrimiento, la maldad y sus consecuencias. Nos presentan el problema de la culpa por el pecado, nos hablan acerca de la transitoriedad de la vida humana, es decir, lo efímero que somos, lo corto que es nuestra existencia comparada a la eternidad, y finalmente también tocan el tema del amor apasionado entre el hombre y una mujer. Estos y otros temas más son encontrados en este tipo de literatura. Realmente es una riqueza literaria maravillosa en forma de poemas y sabiduría que uno puede conocer al leer estos libros que hoy por hoy los tenemos en las Sagradas Escrituras. Y de eso es lo que vamos a continuar hablando en la siguiente oportunidad. Por hoy vamos a finalizar, vamos a dar gracias a Dios. Hemos tenido esta pequeña introducción de lo que son los libros sapiensales y de sabiduría en la Biblia, pero con ayuda del Señor vamos a continuar estudiándolos en la próxima oportunidad.